casa, yo antes no tenía, donde hay un quincho ahora no estaba, y había al lado unos pinos y había murciélagos ahí. Un día Zulma estaba lavando la ropa, sacando ropa de un lavarropa que estaba debajo de una escalera, y sintió que cayó algo medio así, pasó por su brazo, parecía como de goma, y lo ve y era un murciélago que estaba en el piso. Y vino mi papá, que es un tipo de campo, y dijo: "Oh, un murciélago. Chao, murciélago". Y se terminó. Nosotros pensábamos que estaba enfermo, pero ahora, claro, estamos cuenta, pobrecito, ¿cómo va a volar si estaba a tirar el piso? Capaz que si hacíamos así, volaba. Pero bueno, es el destino del murciélago. Y después, entonces el murciélago, el problema que tiene es que puede volar cuando se está colgado de sus patitas y se desprende. Cuando empieza la caída libre, aletea y puede volar. Y alguno de ustedes habrá visto y se siente a veces en los lugares de campo donde uno puede estar al aire libre, llega el anochecer y se siente que ya comienzan a pasar. Entiendo que también, en este caso, de estar en el piso, cuesta que pueda mirar hacia arriba y que pueda elevarse. La abeja exactamente lo mismo. Cuando está en un frasco o en un vaso, lo de alrededor no le permite ir hacia arriba. En el último caso se mencionaba al hombre, y muchas veces nosotros como hombres también tenemos obstáculos alrededor, que por ser obstáculos alrededor no nos impedirían que vayamos hacia arriba, pero los obstáculos de alrededor hacen que muchas veces nosotros no podamos ir hacia arriba. Quiero entender a través de esto que el Señor nos está motivando a que miremos hacia arriba. Así que la prédica esta sencillamente se llama así: miremos hacia arriba. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Entendemos que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro dueño. Y en esta relación que a Él le plació tener con nosotros, siempre nos está convocando y siempre nos está desafiando y siempre propone que nosotros actuemos. Siempre propone, nos enseña que nosotros determinemos a hacer las cosas como Él pide que la hagamos. Pero en esta relación lo que Él está haciendo es, Él de alguna manera está diciendo: está todo pago, está todo a tu favor, tenés que creer y tenés que actuar y tenés que comenzar a hacerlo. Cuando yo me enfoco en las cosas terrenales, comienzo a perder fe, comienzo a descreer. Enfocarme en las cosas que me tienen contenido, rodeado, de alguna manera es poder darle crédito a lo que terrenalmente está pasando, siendo que yo debería manifestarme en el terreno espiritual. Hoy entendíamos que alguna de esas barreras que le toca vivir al que está encajonado o está encerrado, aún a cielo abierto, pero encajonado y encerrado, podría ser una enfermedad, podría ser un problema psicológico, podría ser sencillamente problemas financieros. Yo entiendo que hay muchas cosas que por lo largo de la vida uno ha determinado: eso a mí no me va a vencer, contra eso yo me la banco. Y llegado el momento cuando hay que lucharla, muchas veces nos sentimos derrotados, encerrados y a veces hasta sin fuerzas para poder pelear, determinando que seremos prisioneros de esos límites que la vida o las situaciones que nos han tocado vivir nos han puesto, teniendo la posibilidad, todos los que conocemos a Cristo, de mirar para arriba y no haciéndolo. En las filas de la iglesia todavía hay gente que está mirando lo que pasa a su alrededor. En las filas de la iglesia hay gente que se mueve de acuerdo a lo que sucede a su alrededor. Yo no digo que hay que vivir aislados ni que tenemos que estar independientes de la realidad, pero es muy posible que por mirar las cosas que suceden a nuestro alrededor terminemos atados a esas cosas. Cuando alrededor nuestro hay temor, nosotros terminamos encarcelados en el temor, teniendo la posibilidad de ser ministrados en el amor que proviene desde arriba. Cuando alrededor nuestro hay dolor, hay enfermedad, hay tristeza, a veces terminamos encerrados en ese círculo y no nos permite que podamos enfocarnos en aquel que tiene el auxilio para nosotros. Pero gracias a Dios que Cristo vino de arriba y nos trajo la libertad. Juan 3, versículo 31 al 36, nos dice de esta manera: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
en que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La palabra me está indicando que el auxilio proviene de arriba. Mateo 11, versículo 27 y Lucas 10, 22, similares los dos versículos, dicen: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino que el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Exactamente, o muy parecido a este versículo, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Ahora, teniendo este grado de revelación, sabiendo que el Señor hizo todo lo que hizo con nosotros, la forma en que nos favoreció, dándonos el Señor la capacidad de poder guardar en nuestro corazón la autoridad de lo que Él hizo en nuestro favor, diciendo la palabra que nosotros podemos hacer cosas mayores que las que Él hacía, dándonos el Señor la motivación necesaria a través del Espíritu Santo todo el tiempo. A pesar de todo esto, nosotros muchas veces terminamos encerrados. ¿Sabe? Claro, si yo en este momento a alguien que fue adicto cuando estaba en el mundo, le digo la cárcel de la adicción, las paredes de la adicción, seguramente dará testimonio que el Señor lo hizo libre para la gloria de Dios. Pero ya en el camino aparecen otras cosas. Así como entendemos que a lo largo del camino Jesús fue tentado en diferentes niveles, nosotros también recibimos a nuestro alrededor muchas veces diferentes cárceles, diferentes situaciones que nos rodean, que nos contienen. Y quizás algo que ya está determinado y que ya dimos por terminado hace mucho tiempo, pasó e intenta volver y no pasa nada, pero en el ámbito de la iglesia, ahora sirviendo al Señor, quizás las paredes de los celos, cuando yo estaba afuera, como no era competitivo, ni participaba mucho, nunca me rodearon. Pero dentro de la iglesia, las paredes de los celos empiezan a operar. Me empiezo a poner competitivo y solamente me enfoco en querer no dejarme pisar, en no dejar que alguien ocupe mi lugar, en no dejar que el otro haga, en no dejar que esto suceda, en no dejar, siendo que el Señor me ha llamado a mí a que yo haga, no que yo sea estorbo. Y termino encerrado en una situación que ahora es nueva para mí. Vencí en la situación anterior, pero ahora termino con una cosa muy pequeña, muy bajita, apenas unos metros a mi alrededor y ya estoy encerrado, compitiendo. ¿Sabe? Entiendo yo que Dios nos quiere hablar en esta noche de esta posibilidad que tenemos de parte de Él, de mirar hacia arriba, en el área que sea, y que permitamos que el Espíritu Santo nos ministre, sea cual fuera nuestra posición, nuestro crecimiento, los años de cristiano que tenemos, y aunque estemos entendiendo que nuestro andar se ha perfeccionado y que estoy haciendo las cosas bien, le demos lugar a Dios para que nos muestre, si fuera necesario, que de alguna u otra manera podríamos estar atrapados en alguna pequeña situación que nos es impedimento para ir a donde nos tenemos que ir, que es hacia arriba, porque hemos puesto nuestros ojos en las cosas de abajo. Dice Mateo 5, versículo 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se une esto al versículo que leímos al principio de Juan 3:31, y desde allí seguimos leyendo hasta el 36, porque es el propósito que tiene el Señor para con aquellos que Él mismo hizo la obra de limpiar el corazón en cuanto a seguir ese grado de comunión. Pero voy a mencionar algunos pasajes de la Biblia que nos hacen ver desde afuera. Cuando alguien erra, evidentemente, cuando alguien hace un ridículo, cuando alguien hace algo que lo expone, nosotros al mirarlo, muchas veces alguno se reirá, otro le cae mal, otro simplemente cuestiona y alguno hasta es capaz de exhortar porque no tuvo el cuidado necesario. Quiero decir que cuando le pasa a otro, enseguida podemos opinar y podemos tomar situación diciendo esto es por tal
tal cosa, esto es porque es descuidado, esto es porque bajó la guardia, esto es. Seguramente tenemos una explicación. El problema es cuando nos toca a nosotros. Hablo de la sencillez de andar por un camino recto, liso, y que haya una piedra que pueda ser de tropiezo. Y al ver que alguien tropieza en esa piedra, alguien diría, sabiendo que la piedra está ahí, sabiendo que debe cuidarse, que no debe caminar, cómo va a caer, y enseguida cuestionaríamos. Pero muy pronto podríamos estar nosotros tropezando con esa piedra, y la idea sería, ¿qué pasaría si nos viéramos a nosotros mismos? Como es más fácil mirar al error de otro para aprender, vamos a ver algunos errores de personajes de la Biblia. Génesis 3, versículo 6, que Eva en algún momento desvió su mirada. Yo no sé qué piensa usted de ese momento, y si la tenemos que criticar a Eva en esta noche, seguramente estaríamos estando ahí en la presencia, sabiendo que se paseaba por delante de ellos, sabiendo que el mismo Dios que creó todas las cosas está en perfecta comunión con ellos. ¿Cómo se va a poner a mirar un árbol, no? Y entonces dice la palabra en este versículo 6, y vio la mujer, ¿qué hizo la mujer? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y agrega algo más, no solo para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos entonces que Eva tuvo una actitud parecería que es criticable esto, ¿no? Pero a veces algún cristiano lee algún libro de autoayuda, a veces algún cristiano se basa en alguna filosofía de tinte humano, a veces algún cristiano te permite que ingrese a su corazón algo que llega bajo la línea de alguien que es muy carismático, que es sabroso al oído escuchar, y entonces de repente uno empieza a recibir esas verdades, las empieza a guardar en su corazón y comienza a errar. Y Eva tenía al dueño de la sabiduría, al proveedor de la sabiduría, al que creó la sabiduría frente y cerca, paseándose en medio de ellos, y intentó buscar por otro lado. Fue a un árbol, lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Quizás esto traiga a algunos de los que estamos acá. A mí me pasó por cada ejemplo que tuve que escribir, de relacionarlo con alguna situación que tuve que experimentar, y entendí que muchas veces buscamos donde no hay que buscar, lo que Dios sencillamente ya nos proveyó. Se trata de mirar hacia arriba. Eva estaba, en lugar de mirar hacia arriba para alcanzar sabiduría, estaba mirando un árbol. Quiero hacerme esta pregunta y hacerte esta pregunta en voz alta. ¿Qué estamos mirando para alcanzar sabiduría? ¿Qué estamos mirando para alcanzar todo aquello que estamos soñando y esperando que suceda en el terreno que Dios nos ha puesto a servir y trabajar? ¿Qué estamos mirando? ¿Hasta dónde llegamos y por qué nos hemos estancado? Quizás algunos de ustedes tuvieron un crecimiento precioso en el Señor y pasaron de muerte a vida. Y una vez que están vivos, dejan al vivo sentado en un rincón y dejan al vivo clavado en un lugar, y el vivo no actúa. Si estás vivo para llevar vida a aquellos que están muertos. Si estás vivo para ministrar esa vida a donde esté la necesidad. Si estás vivo para aportar la gloria de Dios. Dice la palabra que a vos se te reveló algo que era un secreto entre el Padre y el Hijo. Y eso que se te reveló a vos, se te reveló para que vos también lo reveles a otros. Así que tamaño secreto que se te ha revelado, es el momento de salir a revelarlo en el nombre de Jesús. Ahora, a veces estamos buscando la forma, mire, oigo todo el tiempo gente que se consuela diciendo: tengo unos vecinos que no quieren aceptar a Cristo, pero son buenas. Lo único que le falta a Cristo, directo al infierno. Si no tiene a Cristo, difícil. Ahora, ¿cómo yo me voy a conformar con que sea buen tipo? Yo me conformo con que no ande con ametralladora, con que no ande matando gente. Y sí, mejor si no mata gente, pero mi corazón tiene que estar pendiente de la salvación de los demás. A veces tenemos familiares que se van a ir al infierno. Y sí, es tan devota de la Virgen, es ella, pero es buena persona.
Quiero entender, y creo que todos entendemos esto. Y si no, yo me tomo el trabajo y lo charlamos cuando termina la reunión con todos los que quieran hacer. Hacemos, no creo que acá haya nadie, pero si hubiera alguien que no entiende esto, sin Cristo no hay posibilidades. Es que yo necesito a Cristo y todos los que todavía no tienen a Cristo lo necesitan, y como yo lo tengo que llevar a Cristo a sus corazones. Tengo que ganarlos para el Señor. Ahora, como Eva desvió su mirada y se puso a mirar un árbol y se puso a mirar algo que quizás ella entendió de acuerdo a las palabras de la serpiente, el tentador la enredó de tal manera que creyó que iba a cortar camino, que iba a ser mucho más sencillo. En algún momento se atreve el diablo hasta a decirle, Dios, lo que pasa es que tiene miedo que vos conozcas todo lo que él conoce. Y entonces dijo, no, yo si voy a agarrar sabiduría, agarrar la misma o más que Dios. Y fue a eso. Quiero decirte que es muy posible que algunos de nosotros estemos pasando por una situación parecida, tentados, y hoy podemos renunciar a eso en el nombre de Jesús. Génesis 13, versículo 10, habla de Lot. Lot llega de la mano de Abraham, crecidos, bendecidos, con ganado, y llega en un momento donde el paisaje se dividía en agreste, montañoso y una llanura verde preciosa. Y le dicen a Lot, que era lento, Lot, y le dice, ¿qué parte elegirías? Y Lot mira así la llanura, mira allá, y entonces Lot eligió de acuerdo a lo que sus ojos veían. Sus ojos vieron solamente el pasto, el alimento para su ganado, la posibilidad de crecer en su finanza, solo eso. Quiero decirte que es muy posible que en algún momento estés parado en una situación parecida y solamente veas el pasto, solamente veas la provisión económica. ¿Sabe? En las filas de casa de Dios hay mucha gente que el Señor ha bendecido y ha sido prosperada, pero también en las filas de casa de Dios hay algunas sillas vacías de gente que fue tan prosperada que no viene a la iglesia. Y eso no es la historia de casa de Dios, esa es la historia de la iglesia, siempre enfermos que no podían moverse de su cama y una vez que están sanos no son capaces de conservar la relación con el Señor. Gente que estaba empobrecida, que fue enriquecida. Gente que estaba debilitada, que fue fortalecida. Gente que estaba atada a un montón de situaciones. Ahora que está libre, usa su libertad para vivir su vida como Él quiere y no como Dios dice. Pero entendemos que muchas veces elegimos de acuerdo a lo que vemos. Alguien como Lot simplemente vio lo externo. Él no sabía que en esa llanura estaba Sodoma, Gomorra, que iban a llegar a caer hasta lo más bajo y lo más vil, hasta el punto de que Dios quiso erradicar. Mire, si Dios quiso erradicar, yo no sé qué conoce usted de la actualidad y no sé qué es lo que le asombra de la actualidad, pero para que Dios quiera quitarlo, verdaderamente estaba mucho peor que lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Y mira el punto de que aparecen los ángeles del Señor y los muchachos le decían, ¿por qué no nos da los angelitos un rato? Que luego que nos queremos divertir con ellos. Querían tener sexo con los ángeles. Quiero decir que lo que estaba pasando era tremendo. Eso es lo que había en esa llanura. Los ojos de los hombres solamente ven lo que está superficialmente y parece bueno, pero no todo lo que parece. No sé si en este tiempo estás eligiendo algo. No sé si estás por hacer un negocio. No sé si estás por tomar una decisión. No sé si estás por empezar una relación. No sé qué cosa hay por delante. Pero creo que si el Señor nos está permitiendo compartir esto, es porque nos quiere advertir y nos quiere motivar a que podamos ver que, aunque nuestros ojos terrenales vean algo bueno, debemos consultar con Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. Josué 7, versículo 21, cuenta el relato, la historia de Acán. Dice así, textualmente el versículo dice 7, versículo 21. Pues vi ¿dónde vio? Entre los despojos. ¿Qué hacían mirando los despojos? Un manto babilónico muy bueno, dijo el tipo, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual
codicié y tomé. He aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Sabe? El ejército estaba siendo derrotado en las diversas batallas. El ejército estaba para atrás. Josué no entendía por qué. Josué estaba queriendo avanzar. Tenía la directiva de Dios. La palabra de Dios decía que avance y que el Señor iba a ir con él. De golpe comienza a tener sucesivas derrotas. Donde no podría haber vencido, fue en el nombre del Señor y venció. Pero ahora en sencillas rencillas estaba siendo avasallado por el enemigo. Ora y entonces recibe directivas con respecto a esto, interroga y cuando interroga al pueblo salta que había pecado escondido, que había algo oculto, que había algo que tenía que salir a la luz para que ellos puedan llegar adelante el propósito que Dios tenía. Alguien como Acán había mirado en los despojos y había codiciado. La orden de Dios era que avasallen, que aplasten ese pueblo y que tomen esa tierra para ellos, pero que no se queden con nada que le pertenecía a ese pueblo. Pero que estaba mirando los despojos, vio ese manto y le pareció bueno, vio oro, vio plata, y ¿qué hizo? Hizo un pocito, un canutito abajo de su tienda, y estaba tranqui ahí. Y mientras tanto sus compatriotas muriendo, derrotados en la guerra. ¿Sabe? A veces el pecado oculto trae consecuencias. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé gracia para poder ir delante de Él y abrir nuestro corazón y salir en victoria de toda situación. Decirle al que está al lado, no hagas la gran Acán. También dice la palabra segunda de Samuel 11, versículo 2. Que David en el tiempo de la guerra se quedó en su lugar por consejo de sabiduría humana y los que los rodeaban. Y como estaba pasando un tiempo de descanso, dice, y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba durmiendo la siesta, y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué hacía David en ese lugar? ¿Qué estaba mirando? Mientras que su pueblo estaba peleando y defendiendo al mismo pueblo de Dios, él estaba en una terraza observando y termina seducido, termina atrapado con esta mujer. Yo no voy a entrar en toda la historia, la mayoría de ustedes la deben conocer, pero sencillamente lo que sucedió con David es que él miró y por mirar el día que no tenía que mirar, por estar mirando hacia los lados, o en este caso desde el terrado hacia abajo, por bajar de nivel, terminó mirando y codiciando algo que no debería haber codiciado y terminó, por supuesto, errando. Quizás lo que reza después en la palabra, que nos cuenta que aún trajo a su marido, le dio de cenar, quiso llevarlo, logró hasta que esté en las primeras filas y que recibiera muerte. Todo esto que pasó luego todavía ensucian un poco más la reputación de alguien que la Biblia dice tenía un corazón conforme al de Dios. Pero quiero decir que si esto sucedió con él, ¿cuánto más podría suceder con nosotros? Que también por Cristo tenemos un corazón semejante al del Señor. ¿Cómo podríamos estar libres de estas situaciones? Quizás lo primero que tiene que pasar es que no debemos tomar ese tiempo para observar, sino que ese tiempo lo debemos tomar para la guerra. Quizás cuando tenemos que estar haciendo guerra estemos desenfocados haciendo otra cosa y llega el momento que el Señor nos está convocando, en lugar de estar desenfocados, codiciando y haciendo lo que no tenemos que hacer, nos enfoquemos en hacer guerra para Dios en el nombre de Jesús. Génesis 19, versículo 26, todavía agrega algo más y cuenta de alguien que miró hacia atrás, la mujer de Lot. Ustedes recuerdan el relato, el versículo por ahí cuenta parte, pero salieron desde esa tierra abandonándola por advertencia de Dios y cuando se estaban yendo, ella
volvió su mirada, miró hacia atrás y por supuesto, dice la palabra, se convirtió en la estatua de Sal que luego fue. Pero todo esto fue por mirar hacia atrás. Yo no sé si en este tiempo estás siendo convocado a mirar hacia atrás. Si estás mirando en cuántas cosas pasaron, qué bien que la pasaste, qué lindo que era aquel tiempo, qué bueno que pasó. ¿A cuántos lo invitaron a una fiesta de ex compañeros de colegio? ¿A cuánto en este tiempo con el Facebook nos juntábamos todos los chicos y las chicas? ¿Te acordás la que era fea? Ahora no está más fea. ¿Te acordás la que era linda? No sé lo que le pasó. Y esos comentarios, ¿no? Y se empieza a correr. ¿No querés venir? Es sano. Tomamos algo y nos divertimos. Y empieza a haber una cadena interior que empieza a haber recuerdos y uno... ¿no? Y no te acuerdes así, eso es mirar atrás. Es muy posible que de alguna forma u otra seas convocado a mirar atrás. A veces en medio de la derrota, en medio del dolor, en medio de una situación difícil de la actualidad, seas convocado o el diablo prepare sus artimañas para que vos mires atrás. Llega el momento de determinar que vamos a mirar hacia arriba en el nombre de Jesús. Job había determinado, dice 31, versículo 1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Estaba determinado a usar sus ojos para bien. ¿Para qué quería usar los ojos? Para bien. No quería contaminarse. Mire, aún Jesús fue tentado a usar sus ojos para mal. Y dice ahí en Mateo 4, versículo 8 y 9, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Dice entonces la palabra, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. ¿Sabe? Lo llevó a un lugar desde donde podía observar y mirar. Era el momento para que la tentación llegara. Pero el Señor tenía las armas necesarias, a pesar de que solo se movía con la misma autoridad que vos y que yo tenemos como hombre, pero sumergido en el poder de Dios, con esa autoridad pudo reaccionar y echar fuera al diablo. Ahora, quiero decirte que aún la palabra nos relata que el diablo lo dejó, pero la palabra dice, lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. Luego el diablo volvió. Quiero decirte que el diablo es insistente. Y si te mostró algo y vos lo resististe en el nombre de Jesús, es muy posible que mañana o pasado te esté mostrando otra cosa. Y luego otra cosa. Lo más importante que podés hacer en este caso es tomar la decisión de llevar todo delante de Dios. De no manejarte y no tomar decisiones de acuerdo a lo que ven tus ojos, sino tomar decisiones de acuerdo a lo que dice el Señor. Y para esto debemos consultar al Señor. Primera de Juan 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entendemos entonces que Dios me está convocando a que deje de usar mis ojos para mirar y desear lo que está aquí en la tierra, para desear las cosas que están en el mundo, a través de los deseos de la carne y a través de los mismos ojos deseosos de alcanzar la vanagloria. Todo esto no proviene de Dios. Que mi mirada esté enfocada en aquello que proviene de Dios. Lo que proviene de Dios tiene otro sabor, tiene otro olor y cumple de otra manera conmigo, trayendo un efecto completamente diferente al efecto que tiene cuando yo recibo algo que proviene del mundo. Debo negarme a lo que el mundo propone para aceptar lo que Dios tiene para mí. Yo debo mirar al Señor siempre. Del Señor viene mi auxilio, viene mi socorro. Mire, es difícil de entender. Yo todavía conservo diálogo con algunas personas que nos conocemos de antes, que nos conocemos desde la juventud. Y a veces charlando me preguntan si mis hijos tienen novia, tienen novios, si ya están casados, cómo están. Y en algún momento se sale la conversación y se habla de una amistad con propósito. Y se habla de un noviazgo y me están mirando así y me miran y me dicen, ¿y qué? ¿Y se van a casar así? Y no se juntan un poco para ver qué onda y no.
Y, ¿qué? ¿Cómo dijiste? Porque no le sale ni la palabra. Virgen, dijiste. Sí. Y empezamos a hablar de eso. Y empezamos a ver desde la instrucción de la palabra de Dios. Y empezamos a ver lo que Dios dice con respecto a esto. Y empezamos a hablar de un tema que es completamente opuesto. Por supuesto, no me esmero mucho por convencer a nadie porque eso es obra del Espíritu Santo. Yo tengo que hacer mi trabajo de que ellos tengan a Cristo en el corazón. Lo demás vendrá solo. Pero muchas veces forma de testimoniar y de contarle para que luego evalúen, porque ellos son conocedores de los resultados de vivir de acuerdo al mundo y yo puedo darle testimonio, no tanto por mí porque llegué ya avanzado en años al Señor, avanzado en años digo que no llegué muy jovencito como para, no llegaron mis papás cuando yo era chiquito, eso es lo que quiero decir, como para poder dar testimonio, pero verdaderamente veo y me gozo en la recompensa que el Señor tiene para aquellos que hacen las cosas correctamente. Y me gozo en la felicidad de familias que se conforman perfectas en el Señor de acuerdo a haber hecho la voluntad de Dios. Aquellos que llegan al Señor con sus familias destruidas y el Señor pone su mano y empieza a hacerlas de nuevo y empieza a establecerlas y las llena de amor. Verdaderamente me gozo en eso. Muchos no lo pueden entender, pero debemos entender entonces que de acuerdo a lo que el mundo propone, el deseo que está girando allá afuera, tiene una propuesta que es mucho más liviana, más trivial, es más superficial y Dios nos convoca a hacer planes más poderosos, más firmes y esto es poder honrarlo a Él con todo. Es difícil hablar de honrar a Dios en todas mis decisiones cuando no estamos hablando entre gente que tiene a Cristo en su corazón, pero cuando estamos hablando entre nosotros es sencillo decir que todo lo que yo haga debe honrar a Dios. Cuando yo me pongo de novio, tengo que pensar en honrar a Dios con este noviazgo. Cuando yo hago planes de casarme con alguien, tengo que pensar en honrar a Dios con esta nueva familia que estoy formando. Cuando yo comienzo un negocio, tengo que pensar en honrar a Dios. Cuando yo estoy facturando, cuando yo estoy separando impuestos, cuando yo estoy... Todo el tiempo tengo que pensar en honrar a Dios. Si yo pienso en honrar a Dios, Dios honra al que le honra. Yo tengo que honrar a Dios en todo y el Señor se va a encargar de sostenerme, de darme lo necesario. Y aunque a veces parezca mal negocio honrar a Dios, lo mejor que puedes hacer es honrar a Dios y el Señor te va a bendecir. Dice la palabra en Números 21 que hubo un momento en que en medio de una situación de muerte, fueron convocados a mirar hacia arriba. Aparece allí la serpiente de bronce. Dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese momento fue un momento especial. Parecería que era justo. Cuando uno lee el relato, parecería que se lo merecían que lo agarren un poco las víboras, a ver si la podían entender. Porque continuamente tenían la tendencia de volverse a Egipto o de ponerse idólatras. Y en ese círculo, de repente, por una determinada situación, hay una avanzada de serpientes que llega y pica y comienza una mortandad. Pero el Señor provee algo. Yo me llené de preguntas cuando leí este versículo. Yo leía este versículo y pensaba, ¿cómo hizo Moisés? ¿Cuánto tardó en hacer la serpiente? Mientras que estaba picando las serpientes a sus compañeros, a su pueblo, los picaban y se morían. Y él seguía haciendo una serpiente y le ponía un ojito y le ponía el otro. Y la hago retorcida o la hago derechita. Pero la verdad, mientras que él estaba creando, ellos estaban muriendo. Me pregunté muchas veces cuánto tardó, cómo hizo. Pero al fin, lo que importa es que la puso sobre un asta. La elevó. Y la mirada de todos los que estaban mirando el justo precio de sus actitudes. Todos estaban mirando lo que les correspondía por la manera que habían actuado. Estaban mirando la muerte que les estaba llegando y aparece allí una salida. La serpiente de bronce en la palabra es tipo de Jesucristo. Y esa serpiente que se puso en alto es tipo de Jesús allí en la cruz. Y es allí donde nosotros tenemos que mirar en el peor de los momentos y desde la misma muerte el Señor nos saca la vida para la gloria de Dios. Pero es necesario que miremos hacia arriba, que busquemos allí donde está nuestra salida, donde está nuestro socorro. Segunda de Corintios 4, versículo 18, de alguna manera me instruye
Y me dice cómo tengo que hacer para mirar. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Decirle al que está al lado, veamos lo que no se ve. Parecería un juego de palabras y parece que es difícil, pero lo que el Señor me está diciendo es que ponga mi foco en aquello que no se ve. Lo que se ve no tiene importancia, lo que se ve pasa pronto, lo que se ve se termina en cualquier momento. Yo tengo que mirar aquello que no se ve. Tengo que mirar lo que no se ve. ¿Sabe? Usted, yo tenemos un privilegio. Hemos tenido la posibilidad de relacionarnos con el Todopoderoso Dios, el que ha creado todas las cosas. Y muchas veces nos hemos quedado en el intermedio de la relación. ¿Sabe? Tanto así que el hombre desde el principio se ha quedado en el intermedio. Yo entiendo que gracias a Dios que esa serpiente fue desaparecida y deshecha. Porque imagínense si esa serpiente todavía hoy estaría en algún lado. Estaríamos haciendo procesiones. Estaríamos saliendo a pasear con la serpiente por el barrio, haríamos tours para ir a tocar la serpiente, para ir a ver la serpiente. Alguno de ustedes se haría un tatuaje de la serpiente, acá. Alguno vendería estampita de serpiente. Alguno que es creativo haría la serpientecita, ¿no? Otro un dije, otro colgada. Y ¿sabe? Eso sería desenfocarse. Así ha pasado todo el tiempo. Tenemos esa tendencia. Por eso el Señor nos pone a mirar lo que no se ve, lo que no se ve. Lo que no se ve. Tenemos que mirar lo que no se ve porque ahí está nuestra salida. Ahí está la potencia que nosotros necesitamos para seguir adelante. Ahí está el poder de Dios. No enfocarnos en las cosas que vemos. ¿Sabe? Algunos de nosotros nos ponemos muy felices cuando logramos cosas que vemos. Y claro que sí. Pero quiero decirte que en las filas del Señor muchas veces alcanzar cosas que se ven es sencillo. Lo importante es alcanzar lo que no se ve. ¿Sabe? Cuando yo voy al médico y me hace un estudio y estaba muy enfermo y el estudio dice, y yo lo puedo ver, que estoy sano, me gozo en lo que veo. Pero yo debía haberme gozado antes de verlo, porque yo tengo que gozarme en lo que no veo. Cuando yo le pido al Señor que me prospere y puedo comprarme esa casa que tanto soñé, y puedo comprar el auto que deseaba, cuando yo me puedo comprar algunos bienes, cuando yo puedo vestirme, cuando yo puedo poner la comida en la mesa para los demás, me gozo en eso. Pero mi gozo verdaderamente debe estar en lo que no se ve. Si mi gozo está en lo que no se ve, todo lo que se ve viene solo. Si mi gozo está en lo que se ve, posiblemente me pierda lo mejor de todo, que es lo que no se ve. Así que tengo que observar, poner la mira, establecer que miraré aquello que no se ve. Colosenses 3, versículo 1 y 2, dice, exhortándonos prácticamente, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tengo que buscar? Las cosas de arriba. Aleluya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Escuche, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice mirad, muchas veces la palabra en el original está enfocado a esto, a apuntar. El castellano que nosotros usamos estaría relacionado con poner la mira, apuntarle a qué cosa. Decirle al que está al lado ministrándolo, ¿a qué le estás apuntando? Quizás estás enfocado en otra cosa, quizás estás mirando cosas terrenales, estás mirando cosas muy cortitas que tienen como paga la misma muerte. Enfócate en las cosas espirituales y créele a Dios. El Señor me está inspirando a través de la palabra a que crea que yo puedo buscar en el Señor y tengo que buscar en las alturas. Si yo verdaderamente fui resucitado en Cristo, si verdaderamente yo permití que Cristo nazca en mi corazón, yo tengo que buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba. Yo ya no tengo que enfocarme en las cosas de abajo. Cuando alguien pone la mira en las cosas de arriba, su diálogo es espiritual, su diálogo no es de derrota. Cuando alguien pone la mira en las cosas de arriba, sus proyectos, sus planes no son terrenales, todo tiene que ver con lo espiritual. Por supuesto que cosechan lo terrenal. Por supuesto que el Señor se encarga de sus cosas. A medida que nosotros ponemos las manos en las cosas del Señor, el Señor se encarga de concedernos lo necesario. Miren, no hay mayor estado de madurez para recibir las cosas que se ven que estar ocupándonos de las cosas que no se ven. Alguien que se ocupa de las cosas que no se ven es una persona de fe, una persona que se ha desarrollado en lo espiritual y ese está listo para recibir la abundancia
de aquello que se ve. Ahora nosotros hemos puesto el orden diferente y nos hemos enfocado en recibir aquello que vemos y buscamos lo que vemos y oramos lo que vemos y hacemos cadena de oración y pedimos oración al pastor, al líder, le pedimos papelitos, llamamos a la radio, llamamos a la televisión, mandamos un mail a una iglesia de Estados Unidos y le pedimos que oren para que nosotros podamos comprar la casa, para que nosotros podamos... Y sabe, solamente sería necesario que vos pongas las miras en las cosas que no se ven. Y el Señor se va a encargar de todo lo demás. De todo lo demás. Aleluya. Mire, cuando yo soy capaz de poner la mira en las cosas de arriba, comencé a actuar en fe. Y fe es parte de esto, de tener visión espiritual. Nadie puede mirar lo que no se ve si no lo hace a través de la fe. Hebreos 12, versículo 2, dice que debo tener los ojos puestos en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe lo que la palabra me está diciendo? Que Jesús es un claro ejemplo de mirar las cosas que no se ven. Jesús, enfocado en lo que no se veía, se gozó. ¿Sabe? A la vista estaba un ejército romano dispuesto a llevarlo a la crucifixión y muerte. A la vista estaba su propio pueblo, el pueblo de aquel entonces y toda la movida religiosa de aquel entonces, dispuesto a exigir ese tipo de castigo y esa muerte. Alrededor de él estaba la traición en la vida de Judas. Alrededor de él estaba Pedro, que alguna vez dijo cosas tan ricas y alguna otra vez terminó diciendo pavadas como las que dijo. Alrededor de él estaban los que desaparecieron, los que se fueron, los que miraban desde lejos. Alrededor de él estaban los que sufrían lo que estaba pasando. Sin embargo, él no puso los ojos en cada latigazo, no puso los ojos en el que lo golpeaba, no puso los ojos en las necesidades físicas, no puso los ojos en su sed, no puso los ojos en el hambre, no puso los ojos en la debilidad, en el cansancio, en el dolor, sino que puso sus ojos en lo de arriba. Y entonces tuvo la victoria para que todo hombre, por ese hombre que fue a la cruz y murió en la cruz y descendió a los infiernos y por estar en santidad arrebató la llave de la muerte al diablo, tenemos nosotros la victoria para la gloria de Dios. Hebreos 11, versículo 6 dice que es imposible agradarle al Señor sin fe. Alguien que no tiene fe no mira las cosas de arriba. Podríamos unir estas dos palabras y decir, es imposible agradarle a Dios si yo no miro las cosas de arriba. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Decláralo conmigo. Porque por fe andamos, no por vista. Mire, Juan 14, versículo 19, les decía a los hermanos hoy, dice así, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El que está enfocado en las cosas de arriba es el que mira hacia arriba. Ese es el que verdaderamente tiene la gran y gloriosa experiencia de poder convivir con el Señor por la eternidad. Entiendo yo que es una confesión de lo que Dios va a hacer desde aquí en adelante. Porque Él vive, yo sé que voy a estar con Él. Mire, dice la palabra que leíamos que viviremos para verlo. Viviremos para verlo. Mire, hablando entonces de la fe, Hebreos 11, versículo 27, aparece allí una clara demostración y dice, por la fe, está hablando de Moisés, ¿no? Dejó Egipto, no lo leemos de aquí, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe? Cuando estamos dispuestos a mirar lo que no se ve, el Señor nos da comisiones tremendas. El Señor comienza a usarnos con cosas gloriosas. Y no solamente para nuestro favor, sino para favorecer a una nación completa, para favorecer a un pueblo que se estaba perdiendo, que estaba hundido. Egipto es tipo del mundo. Y en el mundo hay muchos que se están perdiendo. Y vos podés ser el libertador, el que los saque de esa tierra, el que los lleve a la tierra prometida, el que los haga conocer lo que Dios quiere hacer con sus vidas y les lleve a la salvación a sus corazones. Ahora, yo tengo que estar dispuesto a sostenerme, no temeroso a lo que pueda hacer el rey, no temeroso a que el diablo se levante en contra mío. ¿Alguien tiene miedo de que el diablo se levante en contra suyo? ¿Alguien? La verdad, sí, da un poco de ojo, porque
diablo. O será diablo, no sé. Pero quiero decirte que a mí me parece que si Él quiere, hace así y nos come. Porque es creación superior a nosotros. Pero dice la Biblia que por haber creído en el Todopoderoso hecho hombre, en Jesús, que hizo el sacrificio que hizo en nuestro favor, nosotros como iglesia, ¿como quién? Como iglesia. No Fernando solo, no Zulma sola, no Juan, Pedro, sino que como iglesia lo tenemos pisado debajo de nuestros pies. Tenemos autoridad sobre el diablo. Ahora, tenemos que estar enfocados en esto. Como iglesia. ¿Como quién? Como iglesia. Entonces, en comunión con la iglesia, unido a la iglesia, al tanto en la iglesia, me meto donde me meto, el Señor me respalda y el diablo teme. Pero siempre unido a la iglesia. Unido a la iglesia. Mire, dice la Biblia que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. No importa si se levanta el mismo diablo contra tu vida, no temas. Vos sostenete como mirando al invisible. Decirle al que está al lado, miremos al invisible. Así, y esa es la forma de seguir adelante. No importa, van a caer bombas, va a haber ruido, va a pasar de todo a tu alrededor, pero vos vas mirando al invisible. Decide, ahí voy, mirando al invisible. Aleluya. Esa es la forma en que nos llamó a andar el Señor. Nos tenemos que sostener. Mire, Salmo 34, versículo 5, dice así. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nunca va a haber vergüenza en aquel que mira al Señor. ¿Sabe? Todo aquel que pone sus ojos en las cosas terrenales, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, inmediatamente después de hacerlo va a ser avergonzado. Porque la cosecha de la obra de la carne siempre es vergüenza. Siempre es vergüenza. Ahora, cuando yo soy capaz de hacer la voluntad de Dios y me enfoco en lo que Dios me invita a enfocarme, el Señor se va a encargar de exaltarme para la gloria de Dios. No habrá vergüenza en seguir a Cristo. Isaías 40, versículo 26, me invita a alzar los ojos y dice, levantad en alto vuestros ojos. Decirle que está, levantad esos ojitos. Y mirad quién creó estas cosas. Él saca y Él cuenta su ejército. A todos llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, la invitación es a mirar a la estrella, a mirar al cielo y ver las estrellas y creer que el Señor tiene el dominio de toda esa grandeza. Cuánto más el Señor puede favorecerme en mi situación. Tengo un Dios que tiene esta grandeza y yo estoy contenido por 4 paredes de un par de metros cuadrados que no me permiten tomar carrera. Mi socorro viene de Jehová. Dice Daniel 4, versículo 34, relata de Nabucodonosor. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. El relato, después usted puede avanzar en la lectura, pero el relato simplemente pone esta situación por una situación de confrontar las cosas de Dios. Termina enajenado, huyendo por los montes, atemorizado, loco. Y después de todo ese tiempo de haber escapado de Dios, siendo simplemente un pordiosero, era un rey, pero andaba como un pordiosero, con su ropa deshecha, sucio, abandonado, en los montes, hablando cosas que no tenían sentido, pero miró hacia arriba y el Señor hizo la obra de restauración. Todo el mundo sabe que aquel que está en Cristo pertenece a un nuevo reino. Y la Biblia establece que somos reyes y sacerdotes. Pero muchas veces, algunos de los reyes andamos como Nabucodonosor, simplemente como enajenados, cirujas, perdidos. Quizás sea el momento de mirar hacia arriba, de que nuestra razón vuelva
y otra vez ocupar nuestro lugar, nuestro trono, nuestro reinado, sujetos al Rey de Reyes, pero como reyes puestos aquí en la tierra. El Señor quizás me esté sacando de una situación, quizás me esté sacando de una atadura. Yo no sé qué es lo que pasó en tu vida. Yo estoy hablando de enajenamiento, estoy hablando de perderse, pero posiblemente una pequeña fobia, un temor. Hay algo que te está atando. Y hoy el Señor puede traerte plena libertad sobre esa situación. El Señor te quiere como rey en el nombre de Jesús. Isaías 6, versículo 1, dice, no es este el versículo, yo tengo, después los miramos. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Pedro también un día, enfrentándose a Jesús, tuvo la iniciativa de exhortar a Jesús por cariño, por amor, como podría pasarnos a nosotros, por amor, para evitar sacrificio, para evitar dolor, para evitar esfuerzo. A alguien le queremos dar un consejo y en ese consejo estamos privando de que esta persona haga la voluntad de Dios. A veces para caer en gracia, a veces para no caer mal. ¿Sabe? A mí cada vez me cuesta menos, pero a mí, por haber sido tan pecador y por tener todavía las características de cualquier pecador, me costaba decirle: lo que vos estás haciendo es pecado y tenés que renunciar y salir. Y entonces usaba palabras como diciendo: estamos errando, nos estamos equivocando, a ver si no corremos un poquito para allá. Y lo quería guiar de alguna manera. Y yo me parecía que esta era la manera más cálida, amorosa de exhortar a alguien. Pero en realidad eso no sirve para nada. Porque lo que debemos hacer es manifestar la voluntad de Dios en el otro. Y querer cambiar las cosas a veces hace que el otro no haga la voluntad de Dios. Cristo quería hacer la voluntad de Dios. Y ahí estaba Pedro soltándole una propuesta, diciéndole: ¿qué tal si hacemos otra cosa que más o menos vaya para el mismo lado? Dice la palabra, pero él, volviéndose, le dijo: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Con buena voluntad, Pedro estaba soltando un consejo que interrumpía las cosas de Dios, porque puso la mira en las cosas de la tierra, porque se le iba a su compañero, porque se le iba a aquel que proveía de milagros, que multiplicaba los panes. Se iba, ya no iba a estar, iba a sufrir, iba a padecer. Y entonces él suelta su consejo erróneo. A veces lo que sale de nuestros labios no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Consultemos con Dios en todo, de tal manera que todo lo que digamos sea de Dios y no sea ni de nuestra carne ni de Satanás, sino que nuestros ojos estén puestos en aquello que no se ve, en aquello que no se ve. Colosenses 3 leemos ahora. 1 y 2 leímos hoy, pero ahora leemos hasta el versículo 4. Y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dios tiene planes eternos para nosotros. Dios tiene planes eternos para nosotros. Mire, dice 1 de Pedro 1, versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros.